Gracias, Darío. Bien, vamos a saludar entonces a Marco, que ya lo tenemos en línea. Marcos, un gusto darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Walter, un gusto saludarte. Acá estamos otro día más para traer alguna propuesta asociada a nuestro jardín. Sí, la verdad que se pasa muy rápido, todo el año se nos pasa volando cuando uno está ocupado y empieza a descuidar también un poco las plantas. No dejamos de estar en invierno y hay muchas cosas que estoy viendo, entonces hoy te traigo un grupo de plantas para hablar, que son las begonias, que se utilizan mucho en interior, y algunos tips sobre todo para darte de problemas que estoy viendo en las plantas de interior o cómo manejar este tipo de plantas que obviamente no son de nuestro ambiente, y nosotros, como son plantas muy lindas, las solemos adoptar, las vemos en el vivero que están divinas, las traemos a casa y después, bueno, viene la debacle, ¿no? A veces, y si no logramos que estén bien, pero bueno, es una linda planta que quería traer para hablar un poco de las begonias en general. Si uno va al vivero en esta época, va durante todo el año casi que puede conseguir lo que es en primavera, sobre todo la begonia de la paz. Están súper florecidas, siempre las tienen ahí, las traen de a montones, son muy lindas, tienen unas flores bastante grandes. Son plantas que son difíciles en lo que es su cultivo, son plantas tropicales. Estas son originarias de lo que es la región asiática, la zona tropical de Asia, de ahí de la zona de India, Malasia. Hay muchos tipos de begonias. Begonias es un género que agrupa un montón de especies. Tenemos la begonia rex, la begonia hoja de dragón, también que se le dice, begonia brasilera. Hay un montón de tipos. En general se utilizan mucho por sus hojas, porque tienen hojas muy lindas, muy coloridas, incluso texturadas, rugosas, algunas totalmente negras. La verdad que son plantas espectaculares. Invito a todos aquellos que no las conocen a buscarla, interiorizarse un poco en el mundo de estas plantas, y la verdad es que también son fáciles de propagar. Hay que agarrarle en la mano, pero son fáciles de propagar y vienen muy bien. Pero bueno, también las queremos utilizar asociado a que son plantas un poquito quizás delicadas y se nos mueren rápido, y sobre todo en esta época en la que tenemos un día que hace frío, un día que hace calor, de repente hace mucho frío y tenemos unas heladas bravísimas, y de repente hace calor, están los días muy agradables. Entonces, bueno, hay que ir controlándolo todo eso. Obviamente, como son plantas tropicales, son plantas que las cultivamos y las tenemos generalmente en el interior de casa. Se utilizan en macetas, siempre se cultivan en macetas, no se suelen tener en los jardines, por esto de que no resiste las temperaturas frías y se queman muy fácil, entonces se las suele tener en el interior o en alguna galería, si están en alguna zona un poco más cálida. Pero sí, son especies que tienen hojas, a medida que van creciendo la planta y está bien nutrida, se hacen hojas bastante grandes, generalmente son asimétricas, no son muy ordenadas y tienen muchos colores. Hay algunas que son rugosas y tienen las nervaduras negras, hay algunas que son negras con las nervaduras rosadas, hay algunas que son totalmente verdes, algunas verdes con pintitas blancas. Hay muchísima variedad de este tipo de plantas, y obviamente la begonia de la paz, que es la típica por la que quizás entramos visualmente a este mundo, que la vemos en los viveros totalmente florecida, característica de naranja, roja, rosada, con unas flores muy abundantes y muy grandes. Es una planta típica que entras al vivero y compras una para hacer un regalo y quedar bien. La verdad que está muy buena. Sí. Es importante siempre elegir una maceta que tenga un buen drenaje, que la tierra esté bien provista de materia orgánica, que sea siempre, como utilizamos para este tipo de plantas, ácidas, que tenga levemente un pH ácido y bien drenado para que nuestra planta pueda desarrollarse bien. Es importante que no se encharque las raíces, porque si no lo que genera esto son podredumbres en la zona del cuello de la raíz, sería ahí donde está el tallo, se une con la raíz y está en contacto con la tierra. Bueno, esa es la zona como más susceptible. Cuando nos queda agua en la maceta se nos pudre el tallo, que es un tallo muy tiernito, muy húmedo. Ahora estoy pensando a ver a qué otra planta se parece, como para que se lo puedan imaginar. La verdad es que no se me viene a la cabeza, pero sí son tallos muy acuosos, así que hay que tener cuidado con eso, no moverla mucho también, que no esté en lugares donde pueda recibir una corriente de aire o donde sea susceptible a que le pasamos por al lado y la golpeamos, porque las hojas también son delicadas y se dañan fácilmente. Son plantas tropicales, así que lo ideal es darle una buena temperatura. Si la tenemos en el interior de casa, siempre debe estar entre unos 15, 25 grados, que es la temperatura que a nosotros nos es agradable y va a crecer muy bien. En invierno, sí. Perdón que te interrumpa, en invierno lo que tenemos que tener en cuenta es que la tierra no esté, digamos, seca, porque, bueno, la perjudica. ¿Y en verano es necesario regarla seguido? Bueno, ahí vamos. Todo lo que es plantas ahí va a llegar esta parte, pero todo lo que es plantas
que tenemos en el interior y que son de este tipo tropical, generalmente viven en ambientes muy húmedos, pero con alta temperatura también. Entonces lo que le suele pasar a estas plantas, que de repente los tenemos muy húmedas en invierno y se nos terminan pudriendo, se nos generan estos manchones, estos debilitamientos del tallo y se nos mueren. Entonces lo que hay que ir regulando muy bien en invierno es regar poquito. Regar lo mínimo y necesario como para que la tierra apenas se mantenga húmeda, la planta sobreviva y lo pase el invierno, salvo que tengamos un ambiente en donde está muy calefaccionado, la temperatura es alta y le podemos dar agua como si fuera verano. Nosotros siempre tenemos que pensar, ¿de dónde viene esta planta para darle esas mismas condiciones? Y esas condiciones que tienen que ser durante todo el año, no es que, llueve mucho, entonces como llueve mucho la mantengo mucha agua. No, llueve mucho y hace calor. Entonces hay que darle esas dos condiciones. Entonces, si hace frío, tratar de no regarla porque son plantas que son muy susceptibles. Y en verano la podemos regar abundante, la podemos tener en el exterior incluso. Siempre, obviamente, como son de zonas tropicales y estratos bajos, que no les dé el sol directo. Eso es importante también para que no se nos queme, sobre todo con el sol del verano, ¿no? En esta época, en invierno no es tan grave si les da un poquito de sol, unos rayitos son más tenues en nuestras latitudes, así que no hay ningún problema. Y un dato súper interesante de esta planta, que ya lo mencioné, que son fáciles de reproducir. La verdad es que son fáciles de reproducir estas plantas y se puede dividir. Depende del tipo de begonia, hay algunos que salen como las papitas abajo de la tierra, los rizomas son tallos subterráneos, que esos se pueden cortar y directamente se separan, se hacen plantas nuevas. Esa es fácil identificarla porque vemos que salen las hojas como de abajo de la tierra, y las que crecen más para arriba, como la begonia de la paz o la de hoja de dragón, esas tienen los tallos bien altos y suelen florecer en las puntas. Entonces, ella se puede cortar y reproducir directamente por esqueje. La verdad es que enraizan muy fácil, y esto en el mismo sustrato que estén plantadas, si es un sustrato para plantas de interior, así como lo pedimos en el vivero, apenas húmedo, lo ponemos cerca de una ventana, plantamos el esqueje, le sacamos todas las hojitas de abajo y dejamos las dos de arriba, un esqueje de 20 centímetros, más chiquito también puede ser, y enraizan súper fácil. Y también es una planta que se puede hacer el famoso esqueje de hoja. Es muy común este tipo de reproducción en donde la hoja empieza a echar raíces y empieza a formar un callo, y de ahí se puede formar una planta nueva. Es muy común en lo que son las suculentas, y lo vemos mucho en las suculentas, estas plantas carnosas de las que ya hablamos, creo que en algún momento hablamos sobre este tipo de reproducción. Este tipo de plantas se puede reproducir también por la hoja. Incluso te diría hasta un pedazo de hoja, si uno tiene la pericia, se puede llegar a obtener una planta. Lo que tienen las plantas, tienen la capacidad de desdiferenciar las células, cosa que los animales en general no podemos. Nosotros si nos cortamos, se regenera un poquito la piel, pero no podemos generar otra parte de nuestro cuerpo, otro tejido, a partir de tejido de la piel, por ejemplo, que ya está diferenciado en piel. No podemos generar, pelo o uña o un pedazo de hígado. Eso no pasa. En el caso de las plantas sí tienen la capacidad de, como las células ya formaron una hoja, vuelven hacia atrás, se desdiferencian, lo que se llama, forman un callo, y de ese callo a partir de ahí forman entonces tejido de tallo, tejido de raíces, tejido de hojas. Así que es una planta súper interesante para aquellos que quieren probar una forma de reproducción. Se puede hacer muy bien con este tipo de plantas. Así que aquellos que quieran meter un poquito de mano y aprender sobre esta especie, la verdad tiene un montón de especies, el género de las begonias, y se van a llevar muchas sorpresas, con plantas muy lindas, en donde si uno aprende su cultivo casi que domina el arte de todas las que son las plantas de interior, y aprender también esta forma de reproducción, animarse, que son muy fáciles de reproducir por hoja, aprender una técnica nueva y conocerla y ver si se puede después replicar en otras especies. ¿Por qué no? Aprender todo lo que uno va aprendiendo, después aplicarlo en otras plantas. Claro. A ver qué pasa. Marcos, ¿y se las puede rociar las hojas con vaporizadores? Porque estarían recibiendo humedad. Lo que sí, no habría que hacerlo, creo, a las flores para que no acarreen después hongos. ¿Esto es así? Sí, es así. Se las puede pulverizar cuando no están con flores, sobre todo, vamos a decirlo, estas son plantas, hay unos tipos de begonias que son más de hoja, que les cuesta mucho incluso florecer, y lo que son las begonias de la paz, o esas que se consiguen más fácilmente, que sí suelen florecer un poquito más. Pero sí, lo que hace el agua con las flores es que genera
la oxidación más rápida de los pétalos, entonces se deterioran muy rápido, se ponen amarronados enseguida. Por eso es que uno elige no pulverizar en general las flores. Ajá. Y las hojas sí se las puede pulverizar, le damos este ambiente, como vos bien decís, más de clima tropical, que es algo que le pasa mucho a estas plantas. Gracias por la acotación, porque sirve para decirlo. Si nosotros tenemos el ambiente calefaccionado, Sí. pero no es húmedo, no está cargado de humedad, lo que pasa es que, bueno, se empiezan a quemar los bordecitos de las hojas. Entonces está bueno cada tanto, si tenemos un pulverizador ahí a mano, bueno, una vez por día, 2 pulverizadas y tratamos de mantener para que las hojas no se pongan feas. Esto va para todas las plantas de interior. Si ven que se están quemando las puntas, se ponen negras, crocantes, bueno, eso quiere decir que es falta de humedad ambiente, que tiene que ver mucho con la calefacción, sobre todo en esta época en invierno. Bueno, súper interesante entonces el material que hoy nos estás acercando. Si te parece bien, dejamos esto aquí y nos encontramos en 7 días para seguir charlando sobre esta y otras cuestiones, ¿sí? Muy bien, Walter, un gusto saludarte a vos y un saludo para toda la audiencia. Bien, nuestro ingeniero agrónomo Marcos Tejedor estuvo aquí en Somos el Campo. Pausa y ya venimos con más.